Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar acerca de el mito del Dios necesitado. Muchos predicadores evangelistas presentan a Dios como si fuera un mendigo, un necesitado que necesita del hombre. Sin embargo, la Biblia dice que Dios no necesita nada. Sin embargo, Él lo da todo por amor al hombre. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24 y 25, nos dice que el Dios que hizo el universo, que sustenta la misma creación, no tiene necesidad de nada y que Él no puede habitar en un templo. No podemos encajonarlo en un templo, aunque Dios se digna en visitarnos y Él quiere un lugar de adoración en un lugar que hemos designado. Dios da vida a todas las cosas y por medio de Él subsistimos. Así es que es un mito el creer que Dios nos necesita. Hablemos en primer lugar de la caricatura de un Dios necesitado. Se enseña que Dios nos necesita, que Dios está triste, solo, angustiado, desesperado, y que Él busca a algún pecador que le acepte, que le reciba en su corazón, como si al aceptarlo le hiciéramos un favor a Dios. ¿Acaso Dios es alguien que depende del hombre? ¿Que necesita que el hombre le adore y le alabe para sentirse contento y alegre? La realidad es que Dios no nos busca porque nos necesita. Él nos busca porque nos ama y quiere transformar nuestra vida. Si Dios nos necesitara, entonces no sería Salvador. Su amor no sería por gracia, sino por conveniencia. Ahora hablemos de la verdad bíblica, la autosuficiencia de Dios. Dios existe por sí mismo. Él es autosuficiente. Y antes de la creación no se sentía solo. Estaba acompañado. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tenían perfecta e íntima comunión. Así que Dios no creó la creación y el hombre porque se sentía solo y necesitaba de algo. Dios no creó al hombre porque se sintiera solo. Lo creó para desbordar en él su gracia, su gloria y su gran bondad. Dios no depende de nuestras obras ni nuestra adoración. De Él es el reino y la gloria. Y la Biblia dice, si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti, porque mío es el mundo, su gloria. Salmo 50:12. Dios no se vuelve más Dios porque le cantamos y le adoramos. Y Él no pierde su poder y su gloria porque la gente le rechaza. Ahora hablemos de las situaciones actuales cuando presentamos a un Dios necesitado o mendigo. A veces presentamos a un Dios que mendiga amor y aceptación. De tal manera que muchos que predican le dicen, dale una oportunidad a Dios, acéptale, Él te necesita. Creemos que Dios está triste y por eso busca y necesita al hombre para no sentirse triste y solo. La verdad es que Jesús no es un Dios suplicante que suplica a los demás. Al contrario, Jesús empezó a predicar arrepentíos y creed al Evangelio. No predicaba te necesito, ayúdame, me siento triste, solo, recíbeme como Señor y como tu Salvador. Él demanda arrepentimiento a todos los hombres. Hechos 17:30. El que necesita una oportunidad no es Dios, es el hombre el que debe de arrepentirse y venir a Jesucristo. Ahora hablemos del Dios cliente o socio de negocios, la teología de la prosperidad, como si Dios necesitara de nuestro dinero, de nuestra economía para realizar un milagro. Y no lo realiza porque no le damos dinero. Y por eso muchos predican
¿Quieres un milagro? Da tu aportación, siembra generosamente. Si esperas un milagro de Dios, Dios espera que respondas económicamente. Entonces Dios te va a bendecir y te va a prosperar siempre y cuando siembres generosamente. Como si Dios fuera un cliente, un socio, que para realizar un milagro necesita dinero. La Biblia dice que Dios no necesita el dinero. De Él es el oro, la plata, el mundo, todo lo que le rodea. Él es el dueño de todo. Mas sin embargo, Él quiere que aportemos para que su obra crezca. Y no para recibir un milagro o el favor de Dios. No podemos comprar el favor de Dios y el milagro con dinero. Y si hablamos del Dios emocionalmente dependiente, es cuando creemos que Dios, a fin de que sea feliz, necesita que nos acerquemos a Él, que le busquemos, que nos entreguemos, que nos arrepintamos. Es cierto que hay gozo cuando un pecador se arrepiente, pero Dios no necesita que nos arrepintamos. Somos nosotros los que debemos arrepentirnos para que nos vaya bien en la vida. Si el mundo se revela y vive en pecado, Él sufrirá las consecuencias. No podemos afectar a Dios por nuestro pecado. No afectamos sus emociones, su gloria, su honra. Nuestro pecado no destruye a Dios. Nuestro pecado nos destruye y nos condena a nosotros. Sin embargo, Él nos busca porque quiere salvarnos. A Él le da alegría y gozo cuando alguien se arrepiente. Y aunque Dios no quiere la condena del hombre, que el hombre vaya al infierno y se siente triste, sin embargo, Él no es afectado en su tristeza. No va a vivir eternamente en tristeza, en soledad, en angustia. Es el hombre por haber pecado el que va a vivir eternamente en lloro y en crujir de dientes en el infierno. Muchos predican como si Dios fuera un asistente personal, como si Dios fuera el genio de la lámpara maravillosa, que solamente está para conceder nuestros deseos, gustos y caprichos. Y mucha gente busca a Dios porque tiene esa mentalidad para tener abundancia, salud, bienestar, prosperidad, el genio de la lámpara maravillosa. La realidad es que el hombre fue creado para cumplir el propósito divino a fin de que sea feliz. Hay propósitos mayores, eternos, que Dios ha preparado para el hombre. Dios no quiere meramente que seas rico, que tengas abundancia, excelente salud. Dios quiere que estés con Él por toda la eternidad, donde no hay llanto, tristeza, dolor ni enfermedad. Hay un propósito mayor y no es tu propósito, es el propósito de Dios. Y la consecuencia del error es que si Dios nos necesita, entonces Dios es un Dios imperfecto, limitado y dependiente del hombre, y no es autosuficiente. Y ese es un grave error doctrinal. Y esto genera orgullo. Pensamos que le hacemos un favor a Dios si cantamos y oramos y vamos a la iglesia, porque Dios no necesita. Y pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios cuando en realidad no es así. La realidad es que Dios tiene un amor desinteresado, Él no necesita nada. Sin embargo, nos quiere hacer un bien al salvarnos, al convertirnos en sus hijos y cambiar y transformar nuestra vida. No le estamos ayudando a Dios. Al contrario, Él nos ayuda a nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Tenemos que entender que necesitamos a Dios y tenemos que arrepentirnos y buscarle. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Busca mis videos en YouTube, en TikTok. Busca mi nombre. En Facebook está mi página Reflexiones Bíblicas. Da me gusta, comparte. Dios te bendiga.